La violencia en el fútbol chileno sigue siendo un problema urgente que este 2025 no da tregua. En abril, 2 jóvenes hinchas fallecieron en medio de desórdenes afuera del Estadio Monumental, hechos que aún se investigan para determinar responsabilidades. Este hecho implicó que el presidente Boric pusiera fin al Plan Estadio Seguro, puesto en marcha desde el 2011, asumiendo el fracaso de dicha institucionalidad y planteando el desafío de crear una nueva forma de abordar este problema. Luego, el 20 de agosto, esta vez en Argentina, en el encuentro entre la Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda por la Copa Sudamericana, lo que comenzó con lanzamiento de objetos y disturbios en las gradas rápidamente escaló hasta una batalla campal, con al menos 20 heridos, varios graves, más de 100 detenidos y actos de violencia extrema por parte de barras argentinas contra hinchas chilenos. Este episodio muestra en carne viva cómo la violencia en el fútbol traspasa fronteras y ejemplos aislados para convertirse en un problema social complejo, anclado en desigualdades, identidades y tensiones culturales que requieren un análisis profundo, más allá del deporte y donde la criminalidad ha tomado protagonismo. Hasta ahora, solo este año se han aplicado en Chile más de 2.700 sanciones judiciales relacionadas con episodios de violencia en los estadios, y el problema amenaza con aumentar. ¿Por qué cuesta tanto detener este fenómeno? ¿Y cuál es el rol del Estado y de los clubes para ayudar a controlar la violencia? ¿De qué manera los estadios están siendo un espacio de expresión de violencias que se encuentran fuera de los márgenes de una gesta deportiva? Hoy hablaremos de este tema con Natalia Silva, socióloga, especialista en seguridad pública, en un nuevo episodio de nuestro podcast Anatomía del Caos. Natalia, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Anatomía del Caos. Para presentarte, Natalia es socióloga de la Universidad de Valparaíso con un magíster en Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el Estado en temas de seguridad pública. Fue directora de Estadio Seguro y actualmente dirige la División de Estudios del Ministerio de Seguridad Pública. Muchas gracias, Daniel. No, encantado. Por tu bienvenida. Mira, partamos al callo directamente. En Chile hay una percepción de inseguridad que mantiene una brecha muy fuerte con la realidad. Eso no quiere decir que no exista la inseguridad, pero una de las cosas más importantes que tenemos es este fenómeno de esta brecha de que percibimos mucho más de lo que hay. ¿Qué pasa cuando llevamos esto a la violencia en el fútbol y nos comparamos con lo que existe a nivel del mundo? ¿Es un caso de percepción aumentada lo que podemos tener en Chile? A ver, yo partiría por decir dos cosas. Uno es que efectivamente esta disociación entre la victimización y la percepción de inseguridad es, yo creo que ya una tendencia en nuestro país, pero yo diferenciaría, a propósito de los últimos resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana, entre percepción de inseguridad y temor al delito, ¿ya? Que son dos cosas distintas que suelen tratarse de la misma forma, pero son significativamente diversas, ¿ya? Cuando hablamos de percepción de inseguridad, resulta que entra todo, las crisis sociales, las crisis económicas, las percepciones subjetivas, etc. Pero cuando hablamos de temor al delito estamos apuntando precisamente a la percepción de ser víctima de un delito, ¿no? En el caso de los estadios, y de acuerdo a una línea de base que nosotros construimos en el periodo 2014-2018, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, nosotros pudimos observar que el mismo fenómeno que se daba en torno a percepción de inseguridad a nivel nacional ocurría en el estadio, donde la gente que no asistía y veía el fenómeno de la violencia en los estadios desde más lejos tenía más percepción de temor
y violencia en los estadios, mientras que el público que asistía a los estadios más bien no consideraba que fuese una experiencia en donde iban a ser víctimas de un delito. Por lo tanto, yo diría que el mismo patrón que ocurre a nivel nacional respecto de la seguridad y los delitos en general, se repite de la misma manera en los estadios. Es decir, la gente que va al estadio no considera que es un espacio de riesgo. Exactamente. Esto lo hicimos, fue un trabajo que hicimos con la Universidad Católica en su minuto, y ese dato fue muy, muy ilustrador, ¿ya? Y por supuesto que fue un dato que nos permitió hacer política pública en ese momento. Ahora, cuando uno ve la gravedad del tema en otros países de América Latina, ¿es Chile semejante en el fenómeno a lo que pasa en Argentina? Bueno, después vamos a entrar particularmente en lo que sucedió ahí en el estadio, en el partido con Avellaneda. Pero hemos tenido eventos de esto en Centroamérica, en México, en Brasil. Hemos importado un poquito, se dice, desde los años 80 en adelante, el fenómeno de las barras bravas desde Brasil, Argentina. ¿Tenemos un fenómeno parecido? ¿Es menor? ¿Cómo podríamos calificar a Chile dentro de América Latina? Ya que podemos rankearnos en cuanto a los índices de criminalidad, delincuencia respecto a América Latina. En cuanto a las barras, ¿cómo estamos en la violencia en el Yo diría fútbol? también dos cosas. Uno, que efectivamente esta es una triada entre Colombia, que tiene también una industria del fútbol bastante desarrollada, Brasil y Argentina, ¿ya? Son, diríamos, los países que tienen mayor concentración de estos hechos o eventos de violencia en los estadios, ¿ya? Y efectivamente, como bien tú dices, Chile durante los años 80 importó parte de las estrategias de identidad, si uno quisiera definirlos de alguna manera, de una juventud que estaba desarrollándose, que venía en un periodo de transición de la dictadura hacia la democracia. Pero dado que las dimensiones incluso de la industria del fútbol en Chile son menores, efectivamente nuestro fútbol es más pequeño, por así decirlo, y también menos desarrollado deportivamente muchas veces, por supuesto que nuestro fenómeno es menor, pero eso no significa que no sea importante, ¿ya? Yo diría que hay 3 hinchadas que todos más o menos sabemos cuáles son, que son las que generan, o 2 probablemente, que generan más eventos de violencia en los estadios. No lo pondría al lugar en que está Colombia, Argentina y Brasil, pero tampoco es un fenómeno inocuo, sino que si sigue sin ser abordado con las especificidades del fenómeno, es un problema que por supuesto que va a tener un desarrollo imprevisto, por lo menos. Ahora, cuando uno ve la criminalidad, se dice que América Latina es uno de los continentes más violentos, pero si uno analiza el fenómeno de la violencia en el fútbol, se da tanto o más incluso en Europa. Están los hooligans, los grupos radicales también en España, en Francia lo que pasa en Marsella, en Italia. Digamos que América Latina no es una excepción. El Ajax, por ejemplo. Por ejemplo, todo eso. ¿Sí? Entonces, finalmente estamos en presencia, al parecer, de un fenómeno global que va más allá de lo continental. Claro, cada continente aportará su especificidad, pero se dice aquí que hay una transformación global del fútbol. El fútbol ya no es lo mismo que antes, por lo tanto la barra no es lo mismo. Y ahí hay fenómenos relacionados con lo de las identidades, la incapacidad de otros espacios anteriores de la sociedad, como las iglesias o los partidos, los clubes, de otras formas de captar esa atención. El mismo mundo del trabajo, ya la gente no se identifica con su oficio, con su trabajo, sino que hay otras cosas. Ese es un elemento. También se dice que
tiene esto que ver con la manera en que los clubes se han transformado en una cuestión mucho más comercial, donde la mística se transforma. No es que no haya mística, se transforma de alguna medida, y la comercialización tal vez o la transformación de los clubes en sociedades anónimas, algo tendrían que ver con eso. Y también está el fenómeno criminal, por otra parte, el racismo o las extremas derechas, que algunos clubes están permeados por la política. Eso como cosa general, se habla de esto cuando se habla del problema de las barras. Ahora, en Chile, ¿cuál de estos elementos tú dirías que es el más determinante dentro de todas las variables y qué aportamos de repente? Mira, es interesante tu pregunta porque además cada vez que se piensa en las soluciones, pensamos inmediatamente en exportar las soluciones principalmente europeas, ¿ya? Y efectivamente, como tú bien mencionas, en Europa el fenómeno va adquiriendo matices que son muy propios de lo que sucede en el acontecer político contingente en Europa, y ahí que hemos visto hechos de violencia social, racismo. Ya también se expresan, por ejemplo, conflictos como la ocupación en Gaza, por ejemplo. O sea, el fútbol es un escenario para una multiplicidad de expresiones políticas y sociales, ¿ya? En cualquier lugar del mundo, ¿ya? Y en Europa va adquiriendo esos matices porque son esos los problemas que a ellos los convocan, los reúnen. En el caso chileno, yo diría que también el fútbol ha sido expresión de esos problemas, sin ir más lejos, para el estallido social, por ejemplo. Vimos todo esto de que las hinchadas se unían porque tenían, comillas, un enemigo en común. En el Estadio Monumental ocurrieron un sinnúmero de manifestaciones, incluso un hincha murió en las afueras del Estadio Monumental. Entonces yo diría que sí comparte con otros países del mundo la territorialidad del fenómeno, ¿ya? Y eso quiere decir que nosotros podemos encontrar lugares, territorios, poblaciones, sectores del Gran Santiago que incluso tienen sus paredes delimitadas con los colores de la hinchada. Una cosa casi tribal. Exactamente. Entonces uno puede reconocer que hay ciertos sectores, ciertas poblaciones en ciertas comunas que de alguna manera son, comillas, controladas territorialmente por estos piños, por estos grupos, etc. Entonces yo diría que sí es común, por ejemplo, con Argentina, esta territorialización del fenómeno que viene a dar cuenta de la necesidad de identidad social al final del día. Ahora, se ha hablado también que las barras no todas, por supuesto, devienen en la violencia, sino que hay una dimensión social. El gobierno en su programa al inicio estaba con la idea de fortalecer esta dimensión social de las barras. Pero eso actualmente entra en competencia con una dimensión criminalística o criminal de las barras, que son la penetración del crimen organizado o algún tipo de banda que quiere ocupar el espacio de violencia en los estadios para poder mantener un cierto control. Entonces, también tal vez estos proyectos populares de las bandas. Me acuerdo que años atrás había la famosa escuelita de los de abajo que hacían educación popular o preuniversitarios, un montón de cosas. Entonces, ¿en qué quedó esa cuestión? Al parecer puede que este proyecto social de las barras haya sido superado por la dimensión criminal que se las tomó, y ahí que es casi un cliché el decir que el crimen organizado se tomó las barras y por eso habría que disolverlas. Sí, el fenómeno que tú describes o el concepto que tú describes entró como barrismo social, ya así fue conocido. Y no es un concepto que haya sido inventado en Chile, ni mucho menos, sino que se desarrolla a partir de la experiencia colombiana, ¿ya? En un país donde la guerra y la violencia letal ha sido uno de sus ejes constitutivos. ¿Y en qué consistió este barrismo social? O sea, las autoridades entendieron que debían disputarles las juventudes al narco, al crimen organizado,
de la misma forma que el narco estaba dispuesto. Y eso quiere decir que ellos, las autoridades, asumieron que debían de organizar a estas barras. Y las organizaron, les dieron formalidad, ¿ya? Incluso fue condición sine qua non para la carnetización, que es decir, este enrolamiento de las barras. Y le pusieron una finalidad, un objetivo. Y de ahí que en adelante, en Colombia, por ejemplo, se desarrollaron un sinfín de actividades sociales vinculadas a las barras. Ahora, viene esa experiencia porque los periodistas deportivos, por supuesto que esta discusión no la abordan. Esto también es parte de la experiencia europea, y que lo hizo principalmente Bélgica y Alemania, con unas casas que se llamaban las casas de los fans. Y ahí se organizaban actividades con trabajadores sociales, con psicólogos. Yo recuerdo el caso del Ajax como uno de los más emblemáticos, el San Pauli. Estamos hablando de grupos, de equipos que son mundialmente conocidos, ¿ya? Y en Chile, la verdad es que esto nunca ha sido abordado por la política pública. Nosotros tuvimos uno que otro intento también para poder formalizar, para poder de alguna manera combatir al narco con más formalización, con integración, con cohesión social. Y bueno, esos fueron intentos que se fueron perdiendo, pero en definitiva es entrar a disputar un bolsón, si uno quiere llamarlo de una manera más caricaturesca, de una juventud que puede ser perfectamente caldo de cultivo para el crimen organizado. Por cierto, ahora también hay otro fenómeno que está relacionado con esto, que es finalmente una gesta deportiva que emula en cierta medida a una guerra. O, imagínate el tenis, podríamos decir que es una batalla de esgrima. Claro. O el fútbol, ya como tienes equipos, podría simular incluso ese deseo, sobre todo a nivel internacional, de como que reemplaza esa necesidad belicosa del ser humano. Exacto, y esto no es algo que nosotros vengamos a decir ahora. Lo escribió Norbert Elias el proceso de civilización, ¿no? Exactamente, en Deporte y Civilización. Entonces, como es parte de alguna manera de construir un ritual a propósito del enfrentamiento, en donde tú no matas a nadie, por cierto, pero te enfrentas con un otro, ¿ya? Eso más bien en la antropología o en la semiótica o la sociología del deporte. Claro, ahora lo interesante es que esa ausencia de violencia en el campo de juego, ausencia, claro, igual hay un espacio, pero tiene reglas, incluso esa violencia que está Exacto. Ahí. Es una violencia regulada. Una violencia regulada, pero sale del campo de juego. Exacto. Y la violencia se da en las gradas. Entonces, igual termina siendo una cuestión de guerra, esa necesidad de ir a pelearse con otros. Y lo interesante es ahí, no sé cómo podría darse el ejemplo en el caso chileno, pero cómo la regulación de los clubes tiene que ver también en esta generación de esta violencia en las gradas, de esta necesidad de ir a chocar con el otro. ¿Por qué si la pelea, supuestamente la pelea civilizada, está en el campo de juego? Está en el campo. ¿Para qué la voy a dar afuera? ¿Cuáles son los incentivos que hay en esto? ¿Cuánto participan los clubes? ¿Cuántos son las dinámicas de la policía? ¿Cuántos son dinámicas sociales que vienen desde afuera? O sea, convengamos que esta gesta deportiva, un partido, es un escenario donde Exacto. también concurren violencias que están fuera del estadio. Es como la ocasión para ir a mostrar un montón de otras cosas, pero ¿quiénes finalmente tendrían que hacerse responsables también de poner límites a esto? Sí, varias cosas. Bueno, de quienes debiesen poner límites, por cierto que el Estado tiene una función a propósito de su propia expresión como el monopolio exclusivo de la violencia, ¿no? Pero además, y la experiencia internacional reconoce como corresponsables también a los organizadores, ¿ya? Más cuando los organizadores hoy día son sociedades anónimas deportivas, ¿ya? Entonces,
le entrega al organizador una responsabilidad no solo en el evento, sino que también de la gestión social de su hinchada. Y en Europa, por ejemplo, esto no es, o sea, no es una volada de alguien que lo pensó y que teorizó respecto de eso. No, hoy día lo hacen clubes bastante destacados en las ligas europeas, en donde gestionan también a su hinchada. Te mencionaba los ejemplos de Bélgica, del Ajax. En España me parece también que hubo, en España que hubo algo recientemente. También con el Real, etcétera. Hay casas de hinchas, los hinchas son participantes, hay una regulación, está regulada la relación, ¿ya? No es como que queramos hacer vista gorda y que no pueden hablar. No, hay relaciones, hay dinámicas, y esas dinámicas hay que saber regularlas, ¿no? Y eso un poco apuntó la última ley que se hizo de derechos y deberes en el fútbol profesional, ¿ya? Ahora también la policía juega un rol, por supuesto, y lo que está en disputa siempre para los hinchas es una cuestión de honor, de moral, ¿ya? De quien defiende de mejor manera sus colores, ¿no? Yo diría eso, ¿ya? Sin duda que es un espacio de corresponsabilidad de los hinchas, por cierto, de los clubes, de las autoridades políticas y también de las autoridades policiales. Ya. Las responsabilidades siempre son compartidas en esta hora. Si es fácil identificar a los corresponsables, ¿cuál es el problema de que sea tan difícil detener el fenómeno? Si la responsabilidad dice, bueno, a ti te corresponde esto, al Estado le corresponde este otro, las barras son organizaciones que están comprometidas. No es, digamos, una marcha donde tienes a la policía y un cuerpo amorfo, un movimiento social que puede aparecer por cualquier lado. Está delimitado en un espacio que es cerrado. Debiera haber control sobre eso, puedes controlar los accesos, quién entra, quién sale. Es un espacio cerrado donde se da esta violencia. Entonces es particularmente llamativo que con identificados cuáles son los actores, un espacio acotado que no puede salir de ahí, y sea muy difícil controlar la violencia año tras año. Entonces aquí hay algo detrás. Me da la impresión de que o que no estamos viendo o que es un problema de voluntades, pero si es un fenómeno mundial es mucho más que eso. Exacto. No sé, ¿cómo lo ves tú? A ver, como problema de fondo, digamos. Es que yo diría que efectivamente hay una situación global, ¿ya?, en el mundo respecto de la violencia, ¿ya? Eso como telón de fondo. En segundo lugar, en nuestro país yo diría que si tú buscas en las estadísticas de lo que era el Plan Estadio Seguro, tú vas a encontrar también un decrecimiento en las alteraciones al orden público, ¿ya? Delitos en el estadio se cometen muy pocos, muy pocos. Lo que más se cometen son faltas, ¿no? Y respecto de los eventos de alteración del orden público, yo diría que de los 90 hasta el día de hoy, por supuesto que también fueron a la baja. Ahora bien, ¿eso significa que van a terminar los hechos de violencia en los estadios? No. Lo que hizo el Estado fue gestionarlo, ¿ya? ¿Y cómo lo gestionó? Poniendo de acuerdo a los distintos actores, sentándolo en una mesa semanal, a Carabineros, a los clubes organizadores, a los gobiernos regionales, a los intendentes de la época, delegados hoy día, y también muchas veces se escuchó el clima que estaban teniendo las hinchadas en ese minuto, como para saber cómo iban a resultar el desarrollo de los partidos, porque la variable deportiva ¿qué tanto también riesgo había en el exacto, partido? También es una variable que se pone a disposición para calcular el riesgo policial, ¿ya? Por supuesto. Entonces, yo diría que el Estado efectivamente gestionó estos hechos de violencia, pero eso no significa que tú puedas erradicarlo completamente,
¿ya? Pero se hicieron todos los esfuerzos en ese sentido, pero esto se trata de gestionar, ¿ya? De gestionar, de hacer que los actores se sienten en la mesa, de que haya mucho diálogo, que haya mucho acuerdo, pero sin duda también, y esto es lo terrible, es que también esto significa desembolsar por parte de la Sociedad Anónima Deportiva plata, y no poca, ¿ya? Para mejorar la infraestructura, para que los entornos no sean entornos que inciten a la violencia, ¿ya? Para que los entornos sean entornos donde uno pueda convivir en bienestar, ¿ya? En que los accesos sean accesos dignos para los hinchas, en que las butacas sean butacas por las cuales ellos estén dispuestos a sentarse y pagar por estar ahí, ¿no? En que las distintas posiciones en el estadio se pueda ver de manera correcta el partido, ¿ya? O sea, lo que no hay hoy día es un desarrollo de cierto paradigma asociado al bienestar y a la convivencia, entendiendo que esto es una industria cultural y que por lo tanto también debiese ofrecer a sus clientes un buen espacio de disfrute y de goce de esta identidad, ¿no? Y eso yo creo que los clubes no lo han entendido, porque no quiero ser arrogante, pero yo creo que carecen del capital cultural y social para entender estos fenómenos. Creen que el fútbol es una cuestión de patear una pelota y nada más, y no lo es, ¿ya? Entonces necesitamos que los privados se pongan las manos en el bolsillo y que además entiendan esto. Si en Leicester, en Inglaterra, que a todos los periodistas deportivos les gusta citar como gran ejemplo la experiencia inglesa, no entienden que Thatcher pidió a la Universidad de Leicester desarrollar estudios sociales en este sentido, ¿ya? Y estamos hablando de un gobierno como... Claro, Thatcher pidió, comprendamos esto y busquemos soluciones para gestionar esta violencia. No estamos hablando de, no sé, otro país con otros liderazgos, ¿ya? Y se desarrollaron estudios asociados a esto y los clubes entendieron que ellos también se tenían que hacer responsables de sus hinchas. Y por ejemplo, hoy día, si un hincha inglés comete algún delito fuera del estadio, en otra ciudad, ¿ya? Se le involucra y se le relaciona con lo que es, con el club, ¿ya? Es como si en Chile un hecho que se cometió en Peñalolén tuviese responsabilidad Colo-Colo o Blanco y Negro en este caso, ¿ya? O sea, los equipos son penalizados también por estos hechos de violencia. También. Y bueno, en la ley de derechos y deberes del fútbol profesional hay una figura que se podría utilizar para eso, que es el hecho conexo, ¿ya? Entonces, la corresponsabilidad es algo que se fue obligando, ¿ya? Y bueno, yo creo que ahí está el principal desafío. Ahora, hablando desde el ámbito de las políticas públicas, los eventos desafortunados del mes de abril, donde murieron 2 hinchas muy jóvenes afuera del Estadio Monumental, dieron por finalizado el programa Estadio Seguro. Estamos en vías de construir otro programa, una manera nueva de abordarlo, pero en tu opinión, ya que dirigiste también Estadio Seguro, ¿qué lecciones se sacan desde el 2011 que se puso en marcha hasta ahora? ¿Cuáles fueron los aportes, los límites de esa manera de abordar la violencia en los estadios? ¿Y hacia dónde vamos principalmente? Sí, yo creo que el principal problema que tuvo Estadio Seguro es que era... como es la figura, siempre se me olvida, el león sin dientes, un león sin dientes, bueno. Como, un cuchillo de goma también. Claro, como... tenía una capacidad de un tigre sin raya. Claro, no me acuerdo cómo era el dicho, pero lo que yo creo es que había una sobreresponsabilización en Estadio Seguro. Todo era responsabilidad de Estadio Seguro, y la verdad es que Estadio Seguro era más bien un ente coordinador entre los intendentes de la época, los clubes y las policías.
¿ya? Entonces podía sugerir, pero al final del día los que resultaban firmando la resolución que autorizaba el partido era la autoridad regional, y por lo tanto lo que sí tenía positivo era que todos los problemas se lo llevaba. Era como una trapamosca, ¿no? Ahí quedaban todos los problemas. Yo creo que avanzó, por supuesto, en tecnología, en innovación para los estadios, en una cantidad de pilotos que se hicieron, etcétera. Se le puso, a la NFP se le impuso generar una gerencia de seguridad que no lo tenía, ¿ya? Y yo creo que eso fue, en términos de la seguridad y de la profesionalización de la industria de la seguridad en los estadios, yo creo que fue un aporte. Pero claro, faltaron todas estas cosas por desarrollar, que más bien tienen que ver con el componente de la convivencia y el bienestar. Y en eso faltó tiempo, ¿no? Ahora, ¿a dónde va caminando esto a nivel mundial y dónde podría avanzar Chile también? Se ha hablado mucho de poner más cámaras, del reconocimiento facial, del empadronamiento de los hinchas, de la gestión de repente coordinada para eventos internacionales, como por ejemplo lo que pasó en Argentina. Se dice que se pudo haber prevenido tal vez con una mejor coordinación de las barras, tratar esto de manera bilateral, o sea que casi una cuestión de Estado. Hay un partido de alto riesgo que va a Chile, a Argentina, hagámonos cargo en conjunto. Por supuesto. No sé, Sí. tantas cosas que pudieron haberse hecho mejor, pero de esas cosas que aprendimos, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde observas tú? Ya no estás a cargo del tema directamente, pero ¿hacia dónde te dice tu experiencia que va a ir encaminado esto? ¿Cómo se va a ejercer el mejor control en los estadios? Mira, yo creo que a nivel internacional hay varias de las cosas que tú mencionaste que están sucediendo. Por ejemplo, el enrolamiento, la carnetización, como se llama en Colombia, el registro del hincha es una cosa que ya está sucediendo, ¿ya? El reconocimiento facial en los estadios en Europa también sucede, ¿ya? Y eso incluye un sinnúmero de otras tecnologías que está súper bien que se incorporen. Pero faltan cosas. Por ejemplo, en Europa, los guardias de seguridad que uno ve en los estadios, allá son de los clubes, ¿ya? No es la señora Juanita que le pagaste 30 lucas el fin de semana para que vaya a revisar a un hincha, ¿ya? O estas fuerzas que he visto en la Universidad de Chile, me parece, que son como más reactivas o de choque. Lo que se hace en Europa es que los cuerpos de seguridad privada son de los clubes. No los contrato por el partido. Me permito a tener una relación de conocer a los hinchas, de ubicarlos, de saber cuáles son sus necesidades, cuáles son los puntos de... O sea, es como un autocontrol de la tribu. Claro, claro, de saber qué cosas van a generar más fricción, ¿ya? En definitiva, es otro el modelo, ¿ya? Eso yo creo que el fútbol debiese de avanzar hacia allá, el fútbol chileno. En segundo lugar, yo diría que esto de que los clubes puedan atender, ¿ya? Y puedan observar el comportamiento de sus hinchadas a nivel territorial, en coordinación con los alcaldes, en coordinación con los delegados regionales, también es importante y necesario, ¿ya? Ahí se están dando otras dinámicas, y que es importante también que no solamente la autoridad política lo observe, sino que también el privado pueda entender lo que se está desarrollando, ¿ya? Pero sin duda que para mí esto se concentra o se concibe en que el fútbol pueda avanzar hacia estándares de bienestar y convivencia, ¿ya? Y no solamente en seguritización, que lo hace, avanza en ello, pero es insuficiente, ¿ya?
Y yo vuelvo a insistir, esto no es un fumadero de opio, sino que es más bien parte de lo que se ha realizado en otros lugares del mundo y que ha funcionado, ¿ya? Y yo creo que ahí queda mucho por hacer, mucho por conocer, ¿ya? Porque yo creo que todas estas cosas para el fútbol siguen siendo temas muy lejanos. Y en tercer lugar, yo diría, a propósito de lo que pasó en Argentina, nosotros siempre recomendamos la existencia de un enlace de hinchas, así se llama, así lo sugiere el Consejo de Europa. Hay un convenio, el convenio de Estrasburgo, que regula toda la movilidad dentro de Europa. Y nosotros revisamos un sinnúmero de protocolos que se desprendían del manejo. En Europa, en primer lugar, no se habla de control de orden público, se habla de manejo de masa, se habla de manejo de multitudes, control de multitudes. Es otro el paradigma, ¿ya? Y lo que se señala para cuando las hinchadas más riesgosas viajan de un país a otro es que vayan con un enlace de los clubes, ¿ya? Contratado por los clubes, etc. Un chaperón. Exacto, que entiende las necesidades, que entiende la lógica, que entiende los símbolos, etcétera. Y yo creo implica que un liderazgo también. Exacto, tiene que ir acompañado por un líder. Y yo creo que entre el 2014 y el 2018 nosotros lo vimos. Universidad de Chile avanzó en eso y Universidad de Chile viajaba, los de abajo viajaban siempre con un contacto, ¿no? No para hacerse cargo de los delitos, ¿ya? Sino que en una lógica de la seguridad de las personas que se están trasladando. No sé si me explico, el paradigma es muy distinto. Se vuelve un poco a considerar las barras en una dimensión social también. Tienen liderazgos, tienen algo que los aglutina, que es más que el fútbol. Entonces necesitan de alguna manera ser vistos de esa forma. Sin duda nos falta comprender mucho todavía. Es asombroso cómo faltan estudios especiales, tesis de grado, de doctorado también sobre violencia en el fútbol. Esperemos que el fenómeno sea más conocido en Chile y que aprendamos también este año de estos eventos tan trágicos y que podamos encauzar mejor esta violencia, que es muy difícil de eliminarla, tal vez solo civilizar esa gesta, esa intención de disputa, civilizarlo, encauzarlo. Muchas gracias, Natalia, por acompañarnos. No, gracias a ti, Daniel. Y hasta pronto. Que estés muy bien, muchas gracias. Bueno.